Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse a esta transmisión donde vamos a hacer entrega de los resultados de la última encuesta del Índice de Percepción Empresarial Regional BioBio, encuesta que conocemos comúnmente como Hiper BioBio. Estamos esperando la conexión de algunos de ustedes, así es que vamos a dar unos pequeños minutitos para luego comenzar con esta entrega número 19 del Hiper. ¿Les parece? Bueno, ahora sí, les damos nuevamente la bienvenida a esta conexión en nombre de la Cámara de la Producción y del Comercio BioBio, en nombre de la Universidad Andrés Bello, a través de la Facultad de Economía y Negocios en su sede de Concepción, y de la consultora EY. Vamos a hacer la entrega, como les adelantaba hace un ratito, de los resultados de la última encuesta Hiper BioBio, aplicada entre el 1 y el 18 de diciembre de 2020 a una muestra de aproximadamente 110 empresas de la región del Biobío, donde respondieron sus ejecutivos y líderes de opinión de la región que están dentro del proceso de toma de decisiones. Recuerden que esta es una encuesta semestral que se realiza entre los socios de la Cámara y algunas empresas externas, todos ellos con gran poder de decisión y que están palpando día a día cómo va avanzando la economía y cómo la proyectan. De ahí el valor de esta medición. Les comentamos que de estas aproximadamente 110 respuestas tenemos un 68% que equivale a grandes empresas y el 32% restante se divide en una muestra de pequeñas y medianas. Así es que hoy día nuestros expositores serán Mauricio Pérez Wilson, director de EY Concepción, Ricardo Fuentes, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello en su sede de Concepción, y Ronald Ruff, gerente general de CPC BioBio. Los voy a dejar de inmediato para que no perdamos más tiempo y podamos conocer. Mauricio, por favor, adelante con la información que tú tienes que entregarnos. Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Bueno, esta 19ª versión del Hiper presenta las expectativas de las empresas de la región del Biobío, encuestadas en esta oportunidad, inmerso en uno de los años más complejos que hayamos vivido. Llevamos casi 10 meses desde que se desató la pandemia, y las compañías han tenido que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario, a esta nueva realidad, ¿ya? Incluso haciendo cambios profundos en cuanto a su estrategia de negocio. Y ellos sin perder de vista también el lado de la crisis social que tuvimos nosotros, que impulsó todo un proceso constituyente y que nos va a acompañar durante estos años, ¿ya? De hecho, aquí en abril tenemos las elecciones de los constituyentes. A ver, desde la última encuesta del mes de julio, han sucedido varias cosas, ¿ya? Se han publicado nuevas leyes para reactivar la economía, nuevos subsidios para las empresas y las personas, como decía, hubo un plebiscito de por medio, hubo un anuncio de la llegada de las vacunas, tuvimos un segundo retiro de la AFP, y todo ello repercute en las expectativas empresariales. Entonces, vamos a ver aquí a continuación algunos cuadros respecto de cómo han influido estos eventos en la percepción de los empresarios. En primer lugar, acá quisiera decir que se hizo necesario, al igual que en el mes de julio. Mauricio, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Es importante que les diga a quienes están conectados
que las preguntas que puedan ir surgiendo durante las exposiciones de cada uno de nuestros expositores, valga la redundancia, pueden formularlas a través de la sección preguntas y respuestas, de tal manera que una vez finalizada la presentación de esta encuesta, vamos dando respuestas y las vamos conversando igual que en las oportunidades anteriores. Perfecto. Así es. Bueno, como les decía, aquí se hizo necesario consultar a las empresas sobre la capacidad en que están operando en este contexto de pandemia. Una pregunta que igual se realizó en el mes de julio. Y podemos observar en el cuadro de izquierda que a medida que avanzamos en el año, las compañías van mostrando su resiliencia operacional. Como se ve aquí en el resultado, la mayoría de las empresas encuestadas señala que está operando sobre un 75% de su capacidad normal, digamos así, pre-pandemia. Y un hecho que destaca también este recuadro es que el 35% de los encuestados señaló que está operando a plena capacidad, a un 100%. Muy distinto de lo que fue la respuesta en el mes de julio, que solamente un 18% señalaba que estaba operando a un 100%. O sea, aquí tenemos 17 puntos porcentuales de diferencia. Por otro lado, se consultó en esta oportunidad sobre cómo estima que estará la organización en el 2021, ¿ya? Dentro de dentro de estas dimensiones que vemos acá. Sabemos nosotros que toda crisis es un proceso, ¿ya? Y en ese proceso hay etapas, y algunas empresas toman más tiempo en cada una de ellas. O sea, aquí vemos que algunas empresas están dejando su estado de reacción para estar en un estado de avance en esta nueva realidad o en aceleración. Es decir, dentro de estos horizontes vemos empresas que aún están administrando el modo crisis, otras que están preparándose para la recuperación y otras que ya piensan en una etapa de transformación total. Están desarrollando estrategias, nuevos negocios, nuevas canales de suministro, etc. ¿Ya? O sea, es muy importante ver en qué etapa de este momento de crisis está cada una de las empresas. Respecto de las ventas, y aquí me voy a referir al cuadro primero de la derecha, ¿ya? Ante la pregunta de la proyección de las ventas para el año 2021, se ve indudablemente un mayor optimismo que hace 12 meses o incluso 6 meses con la encuesta de julio. Un 46% señala que van a aumentar las ventas en el 2021 y un 18% estima que van a disminuir. Esto contrasta con la medición de diciembre, ¿ya? Donde solamente un 28%, de diciembre del 2019, perdón, donde un 28% estimaba solamente que aumentaban las ventas. Pero si uno lo compara, esta misma pregunta, con la que se hizo en el mes de julio, es enorme la diferencia. En el mes de julio, un 67% de los encuestados esperaba una disminución en las ventas para el año 2020. O sea, aquí hay una mejor expectativa respecto a lo que puede suceder este año. ¿Ya? Por otra parte, en el cuadro de la izquierda, para aquellas empresas que disminuyeron sus ventas, se consultó cuánto tiempo estimaban que demorarían en retomar su nivel normal, digamos así, prepandemia. Y se observa que mayoritariamente la recuperación ocurriría entre 6 a 12 meses, ¿ya? De acuerdo a los encuestados. Sin embargo, aquí, si ustedes se fijan en la última línea, un 45% de los encuestados respondió que no ha visto caída en sus ventas durante el año 2020. Esto puede deberse, creemos nosotros, al rubro específico en que se desarrolla la compañía. Aquí la pandemia no ha afectado a todos por igual,
¿ya? Y también a otros eventos que pudieron haber reactivado la demanda interna, como por ejemplo fue este retiro de fondos de la FP. Respecto de las remuneraciones, ese al año complicado que estamos viviendo, la mayoría de las empresas encuestadas esperan mantener el nivel de remuneración. ¿Ya? Un 65% espera mantener durante el 2021 su nivel de remuneración. Incluso vemos una leve mejoría en cuanto a aquellas que tienen la intención de aumentar la remuneración. ¿Ya? Mientras que en diciembre del 2019 un 24% tenía pensado en un aumento, ahora mostramos un 29% que espera un incremento para este año. En cuanto al costo de los insumos, un 57% de los encuestados estima que estos van a aumentar, una cifra menor a la que se vio en la encuesta de diciembre del 2019, que tenía un 65% de los encuestados que estimaba que iban a aumentar. Sin embargo, esta cifra es muy superior a la que teníamos en julio, cuando solamente un 38% de los encuestados estimaba que iban a aumentar los costos de los insumos durante el año 2020. Lo cual puede deberse a principalmente estrechez de la oferta, dificultades para asegurar el suministro de materias primas, limitación de la producción y otros factores que pueden estar incidiendo ahí en esta percepción del aumento del costo de los insumos. Por último, quisiera referirme aquí a la expectativa de las utilidades de las empresas, y aquí se ve claramente un mayor optimismo respecto de las mediciones pasadas. Era esperable mejores expectativas que en el mes de julio, cuando estábamos en plenas restricciones de la emergencia sanitaria. En ese entonces, un 68% estimaba una caída en lo que eran las utilidades para el año 2020. Y ahora tenemos un 38% que espera se aumenten las utilidades y solamente un 28% espera caída de las utilidades. O sea, vemos en definitiva acá un mayor optimismo en cuanto a estas preguntas que se hicieron para el año 2021. No obstante que todavía estamos en tiempo de pandemia, no tenemos una respuesta clara hasta cuánto va a durar los efectos de la pandemia, las posibles nueva ola que se está llamando ahora a este nuevos eventos. Nosotros hace 6 meses atrás teníamos un poco más de 20 comunas en cuarentena, hoy día ya tenemos un poco más de 40 comunas en cuarentena, entonces todavía estamos sufriendo los efectos de la pandemia. No obstante, igual hay noticias alentadoras, esperanzadoras, como la llegada de la vacuna que ya se está distribuyendo aquí a todas las regiones del país. Ahora, Ronald, voy a dejar pase para que siga mostrando entonces las otras dimensiones de la encuesta. Así que acá te dejo con la inversión. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días. Voy a comentarles brevemente que en las siguientes slides lo que vamos a ver son algunos aspectos de las inversiones, de las percepciones de las inversiones en las propias empresas, donde están los ejecutivos, respecto también de las percepciones de la inversión en términos generales en la región, que cada uno de ellos tiene, de los encuestados, y también en qué se van a ocupar y estos montos y en qué orden de magnitud están. Y en la segunda parte, algunas consultas que hicimos especialmente dadas las contingencias que estamos viviendo, que de alguna forma nos van a mostrar cuál es el radar que está manejando la agenda de el sector privado y de la región en general. Voy a partir, ¿cierto?, por la inversión de las empresas. Como ustedes pueden ver, la verdad es que aquí la comparación es siempre al mes de diciembre. Lo que se puede ver ahí en la izquierda, ¿cierto?, el 31% que se muestra, ese es lo que se espera para el año 2021. Y el 13% que está inmediatamente al lado es lo que a fines del 2019
se esperaba para el 2020. Es decir, podemos ver que más del doble de incremento se produce en términos de quienes esperan que se van a aumentar las inversiones, lo que es una muy buena noticia. Y por otro lado, se da aquí un cierto equilibrio, porque aproximadamente un tercio finalmente de los encuestados estiman que las inversiones van a aumentar y aproximadamente un tercio estiman que se van a mantener. Quienes estiman que no se van a realizar inversiones aumentan levemente, ¿no es verdad?, de 17 a 21%, diciembre contra diciembre, para sus años inmediatamente siguientes. La siguiente, por favor, Mauricio. Respecto de, vamos a las magnitudes. Las magnitudes, ustedes saben que las inversiones muchas veces, la magnitud es muy importante para entender si se va a mover o no la aguja finalmente de los grandes resultados y de la economía de la región, y que en definitiva es lo que mueve también la aguja del bienestar de las personas. Lo que podemos ver es claramente que por segundo año consecutivo las inversiones van a ser de menos de 5 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Significa que en el fondo, si yo lo comparo con las inversiones que veníamos teniendo en los años anteriores, esto es claramente una baja muy importante y muy preocupante, porque las inversiones hoy día que están en curso, que si bien es cierto son bastante más altas que esta, pero son las que ya están en curso y que se están en definitiva ejecutando y que van a terminar prontamente. Por tanto, lo que viene es lo que estamos viendo ahí en términos de las empresas que ya están. Esto no considera, obviamente, las inversiones en nuevos proyectos de empresas que aún no están, ¿ah? De empresas que aún se van a generar, digamos. Bueno, ¿y dónde van a invertir estos recursos? Lo que podemos ver, ¿cierto?, es que prácticamente la mitad de los recursos que se van a invertir va a ser en mantención de las instalaciones, lo que se le llama las famosas paradas de planta, y hay un 51%, o más o menos la mitad nuevamente, que va a generar crecimiento en la empresa. Ahora, este dato es un dato que hay que darle un doble clic, dado que si bien es cierto, son inversiones de menos de 5 millones de dólares, o 5 millones o inferior, digamos, no es menos cierto que el hecho de que vayan a ser utilizadas en crecimiento, eso indica que hay una estrategia de buscar ciertos incrementos que, si bien es cierto, pueden ser de menor intensidad, pero sí está pensado en mejorar probablemente la productividad, ¿cierto? Mejorar ciertos procesos, y eso también redunda finalmente en una mejor posición, no solamente para la empresa, sino que en el fondo para las personas que ahí trabajan, y también eh, eh, para el empleo futuro. La siguiente, por favor. Ahora, respecto de la percepción que tienen los ejecutivos, ya no de sus empresas, sino que de la región, se ve cierto claramente que hay nuevamente un fuerte incremento de aquellos ejecutivos que estiman que las inversiones de la región van a crecer fuertemente, más del doble nuevamente. Y caen fuertemente aquellos que estiman que la inversión va a disminuir. Nuevamente, y como estamos hablando siempre de percepciones, no se olviden que aquí las percepciones finalmente y nuestros hiper a lo largo de los años siempre han dado muy certeramente en lo que finalmente va a acontecer, pero no nos olvidemos que siguen siendo percepciones y por tanto las percepciones hablan de números que finalmente, o de porcentajes que finalmente van cambiando en el día a día, y no me cabe la menor duda, como dijo recién Mauricio, que esta encuesta se hizo en diciembre, ¿cierto? Y probablemente si la encuesta se hiciera hoy día, y cuando se haga, si se hiciera en un mes más o en 2 meses más, con la llegada de la vacuna cada vez más cerca, ¿cierto? O cada vez más, sí, cada vez más cerca en términos de volúmenes de llegada, claramente también las percepciones van a ir probablemente mejorando aún más. Así es que yo me quedo con eso por el minuto.
hay una buena percepción respecto de la inversión en la región, y bueno, también tenemos ahí también ciertas inversiones que no solamente son las inversiones que tienen que ver con las empresas, sino que también tenemos inversiones del sector público y tenemos inversiones privadas concesionadas que tienen que ver con algunas carreteras y algunos puentes y sistema logístico de la región, que también va a ser muy importante. La siguiente, por favor. Ahora vamos al radar. ¿Ah? ¿Qué estamos viendo hoy día en la aguja? Le hicimos una consulta aquí bien específica, le entregamos dos alternativas a nuestros consultados respecto de cuáles debería ser el radar importante para el gobierno, para impulsar el crecimiento. Y aquí me quiero detener en eso, porque impulsar el crecimiento, no nos olvidemos que tiene que ver siempre con el objetivo final. Y el objetivo final es el bienestar. Y el bienestar es el bienestar de todos. El bienestar de la comunidad y el bienestar, porque finalmente la comunidad es también la que trabaja en las empresas, ¿cierto? Y por tanto, finalmente somos un gran ecosistema. Entonces, lo primero que salta aquí es el restablecimiento de la paz social. Y en segundo lugar, o mejor dicho, empatado al primer lugar, el incentivo a la inversión, seguido un poco más abajo con descentralización. Ahora, ¿cuál es la lectura de esto? Fíjense que el incentivo a la inversión siempre ha estado en los primeros lugares, ¿cierto?, de las expectativas que tiene alguien que tiene algo que decir respecto a la economía de la región. Siempre va a estar el incentivo a la inversión, porque sabemos que la inversión finalmente redunda en mayores puestos laborales, y mayores puestos laborales significa mayores oportunidades para las personas, y eso redunda finalmente en un mayor bienestar. Pero aquí hay un elemento adicional, y este elemento adicional no había aparecido antes, y que es el restablecimiento de la paz social. Es decir, lo que se está haciendo aquí es un llamado nuevamente al gobierno a trabajar por la paz social, porque las personas necesitamos paz social para trabajar. Las empresas y su entorno necesitan paz social, y los inversionistas necesitan paz social para poder invertir. Porque paz social significa certeza jurídica, significa muchas cosas, digamos. Significa poder ir y volver a mi trabajo todos los días. Y la descentralización, en tercer lugar, que, como lo sabemos, ¿cierto?, es una aspiración histórica de quienes vivimos en esta hermosa región del Biobío. La descentralización es una aspiración. Y cuando hablo de descentralización, y lo que aquí se habla es de aumentar la descentralización, potenciarla. Y no me cabe la menor duda, y como gremio vamos a estar fuertemente trabajando en eso, es que con la llegada de los nuevos gobernadores regionales, claramente la descentralización va a tener ahí nuevamente un punto cero para partir en un nuevo programa, ¿cierto?, de aumento de descentralización, porque el cargo de gobernador que va a ser elegido popularmente va a tener que venir obligadamente con mayores atribuciones, y las atribuciones son finalmente posibilidades de descentralizar y de tomar decisiones que nos afectan a nosotros como región y que no necesariamente son percibidas por quienes toman las decisiones hoy día desde el nivel central, porque obviamente que hay que estar aquí para poder entender nuestras problemáticas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los temas que debiera abordar ahora el gremio? Ahora recién les preguntamos por el gobierno, ahora les preguntamos por el gremio. ¿Dónde quieren o qué estiman que nosotros debiéramos potenciar en el trabajo público-privado? Y aparece, ¿cierto?, en primer lugar, generar espacios de diálogo con el gobierno regional, con el gobierno central y con parlamentarios, realizar trabajo en conjunto con otros gremios y establecer comités de trabajo gremiales. Y permítanme hacer aquí un doble clic respecto de los espacios de diálogo con autoridades del gobierno central y del gobierno regional. Permítanme contarles que, y aquí aprovecho a hacer una mención a nuestro ex intendente Sergio Yacaman,
quien propició desde un comienzo de la pandemia el trabajo colaborativo público-privado. Se formaron distintas mesas de trabajo a partir de comienzos de abril, con reuniones todos los lunes en un comienzo, y luego se fueron abriendo en distintas mesas de trabajo, de reactivación, de manejo del COVID, del manejo de las cuarentenas y de los cordones sanitarios, relación autoridad, empresa y autoridad trabajadores, cómo lograr una mejor logística, cómo lograr manejar, cómo lograr permanecer dentro de toda esta complejidad que partió además el 18 de octubre, ¿cierto? Con esta crisis que finalmente llegó la pandemia, que fue prácticamente un golpe en el suelo para un gran sector que aquí no hemos nombrado todavía y que lo podemos conversar al final, ¿no es verdad? Que tiene que ver con el sector del comercio, la gastronomía, la hotelería, etcétera, que han sido los más afectados. Y respecto al segundo punto, que tiene que ver el trabajo en conjunto con, perdón, respecto del primer punto todavía, tenemos una agenda que está funcionando en este minuto. Ya nos hemos reunido en más de una oportunidad con el nuevo intendente, estamos a puertas de una reunión con el ministro del Interior por el tema de la violencia en la macrozona sur, que tiene que ver con esta tranquilidad de la que hablábamos, de la paz social. Y ya nos reunimos con el delegado presidencial también, que tiene que ver con los temas de violencia en la macrozona sur. Nos hemos reunido con postulantes a gobernador regional, ese es un ciclo que aún está en curso, y también está en curso las reuniones con diputados y senadores de la región del Biobío para armar finalmente para ir estableciendo puntos de acuerdo y también entendiendo, comunicando al mundo público y político cuáles son las preocupaciones que tiene el mundo privado y también conocer de parte de ellos en qué nosotros podemos cooperar, dado que siempre estamos ahí. El mundo empresarial está siempre disponible y siempre estamos ayudando y siempre estamos cooperando. Bueno, y en el segundo punto, trabajo en conjunto con los gremios sectoriales. Bueno, eso se está haciendo y de hecho, permítame comentarles que la CPC, de hecho, es un gremio que tiene gremios adentro. Es decir, nosotros tenemos hoy día 6 gremios que participan dentro de la CPC. Por tanto, este gremio, que es en definitiva una pequeña federación, ¿cierto? Porque está la industria de las empresas químicas, están los agricultores de la provincia del Biobío hacia el sur, están los industriales de la pesca, están los panaderos y está también el transporte de personas, el transporte público, digamos, de personas, ¿eh? Y finalmente, respecto del punto número 3, que es los comités de trabajo, también existen ahí comités de trabajo gremiales con las empresas que se han hecho durante los años. Y de los últimos que yo puedo mencionar están los comités de medio ambiente, de generación de valor, que está trabajando hoy día fuertemente en él, de mesas de empresas con alto consumo eléctrico, lo que le llamamos la mesa eléctrica, que ya terminó después de 2 años y algo, 2 años y medio de trabajo, que tenía que ver con las horas punta, y de hecho, en conjunto también con otros gremios, logramos ahí que finalmente se disminuyeran los meses de horario punta que tienen un mayor consumo y mayor costo de producción y por tanto una menor competitividad para las empresas. Y próximamente van a haber nuevos comités gremiales, que son 3, que los vamos a dar a conocer oportunamente. En todos estos gremios participan asociados a la Cámara, directores de la Cámara y el equipo ejecutivo, y varios de ellos con invitaciones también a la comunidad y prontamente también a ustedes, los periodistas. La próxima, por favor. Y con esta slide yo termino. Quisiera contar aquí que cuáles son los aspectos a priorizar ahora por las empresas. ¿En qué pueden contribuir, cierto? ¿O qué deben priorizar las empresas para poder contribuir al desarrollo de la región? Y fíjense ustedes que el bienestar de los trabajadores, que siempre ha estado, digamos, en la media, de la media un poco hacia arriba, fíjense ustedes en el lugar que está ahora. Más del 60% de las empresas encuestadas, empresas que finalmente son ejecutivos tomadores de decisión,
dicen que el bienestar de los trabajadores es lo que ellos están priorizando para construir el desarrollo de la región. Y asociado a eso, si ustedes ven en el segundo lugar, con 40%, está el elegir a contratistas y o subcontratistas de la región. Tiene mucho que ver también con el bienestar, finalmente, de los trabajadores. Y el bienestar de las comunidades, nuevamente está asociado. En esos tres ítems creo que es donde debemos centrarnos. No tenemos que olvidar, y con esto termino, que las empresas son entes sociales. Las empresas están insertas en la sociedad. Las empresas son las personas que llevan a cabo la función del día a día. Eso es una empresa. Y por tanto, por el hecho de ser un ente social, claramente la preocupación finalmente por las personas, por el medio ambiente y por la comunidad han ido tomando relevancia. Paz social, certezas jurídicas, son algunos de los temas en los que es importante que tengamos en nuestro radar. La certeza jurídica y la paz social tienen que ver con cómo también nosotros podemos llevar a cabo y todos los tomadores de decisiones de nuestra región pueden llevar a cabo también su planificación futura. Eso, muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos, a todas. Siguiendo con la línea, me toca hablar de temas un poco más macro desde el punto de vista económico, pero no por ello quiero destacar, digamos, que esta percepción de nuestros ejecutivos locales van en la línea con también percepciones y proyecciones, por ejemplo, el Banco Central, digamos. En términos generales, el 2021 se ve como un año de recuperación, entendiendo que lo peor ya pasó. Factores como la vacuna, factores como el crecimiento de la economía inducen a esto. Recordemos que el 2020 cierra con una fuerte recesión a nivel mundial, nacional, pero algunos factores externos, como el único país que creció fue China, por ejemplo, principal socio comercial de Chile, y eso ha traído una serie de beneficios a niveles macro, alza en el precio del dólar, alza histórica después de 6-7 años, el precio del dólar, anuncios del gobierno en términos de la inversión en infraestructura, etcétera, se materializan y se están materializando para este año. Entonces, todos estos resultados que vamos a mostrar a nivel regional conversan necesariamente con la expectativa de nuestro Banco Central y opiniones internacionales. Partiendo por el empleo, se mejora la expectativa regionales en la empresa. El 2021 lo grafican como un año de recuperación. Y acá nos podemos comparar con las respuestas desde hace un año atrás, con diciembre del 2019. Si nos ponemos en perspectiva, en diciembre del 2019 anterior, el tema del COVID no estaba en nuestro horizonte. Estábamos saliendo del estallido social y con la fuerte repercusión económica que tuvo desde octubre, noviembre y diciembre. 3 meses con decrecimientos después de mucho tiempo que Chile no decrecía, y con esa situación sin pandemia, nuestra perspectiva en términos de mantención del empleo aumenta casi 9 puntos respecto a esa fecha, y una baja perspectiva en que el empleo disminuirá. O sea, si sumamos elementos positivos de optimismo, nos encontramos con 84 puntos entre que se mantiene el empleo y el empleo aumentará, digamos. Entonces, si lo llegamos también a compararlo con el hiper inmediatamente anterior, el de julio, donde sí había pandemia, también
son avances importantes. En esa fecha, si sumábamos la mantención y el aumento, sumaban 55 puntos y hoy suman 84. Esa es una foto desde estas perspectivas que tienen nuestros principales ejecutivos de las empresas de la región, en que va en la línea precisamente de la recuperación. La siguiente, por favor. Respecto al desempleo, también notamos una mejora en la percepción, digamos. Imagínense que al año anterior, en diciembre, post estallido, la gran mayoría de los encuestados señalaba en un 87% que el desempleo iba a aumentar en la región. Y bueno, este resultado reciente de diciembre del 2020 señala que baja un 32 puntos esta percepción de pesimismo, de aumento, y por el contrario, perspectivas positivas en términos de mantención del desempleo. Y sobre todo, disminución es donde nos diferenciamos bastante. De hecho, es la mejor percepción de desempleo de los últimos 3 años, de los últimos 3 periodos. Y eso es valorable, pero va de la mano con la intervención que me refería al inicio, digamos, en el último informe de la política monetaria del Banco Central, señala que, claro, que Chile ha seguido tendencias globales sobre la evolución de la movilidad y el desempeño de la economía. Y esto evidentemente influye en el mercado laboral, en donde en el último trimestre se recuperó 1/3 de los puestos perdidos durante la pandemia. Pero ojo, esto va de la mano precisamente con la evolución de la movilidad. Acá hoy debutamos con una nueva cuarentena, una segunda cuarentena, que claro, es un enemigo esto, digamos. Así que a mantener, digamos, la evolución que veníamos teniendo antes de esta alza de cifras, digamos. Adelante, por favor, Mauricio. Ahora, quería poner énfasis en cómo estos resultados del IPER señalan que la forma de trabajo definitivamente cambió. Y el trabajo remoto llegó para quedarse. Nos dimos cuenta que es eficiente. El 68% de las empresas lo plantea así, en términos de qué medidas se tomarán en materia de bienestar para las personas en 2021. Para las empresas entienden que es parte del bienestar. El trabajo remoto le ha dado resultados, por eso valían esta opción un año después, digamos. Pero no menor a otro elemento llamados o asociado a bienestar para su personal, tiene que ver con la flexibilidad de horarios, con la redistribución de las cargas de trabajo para una mejor conciliación con la vida personal y familiar, digamos, con un 69%. Un 50% señala que como medidas van a establecer un canal de comunicación especial para atender preocupaciones y requerimientos de las personas, o sea, con un fuerte énfasis en el recurso humano dentro de cada una de las organizaciones, con un foco principal en los empleados. 40% señala que va a asesorar psicológicamente a las personas, entendiendo que las condiciones en las que estamos es importante cuidar la salud mental de sus trabajadores. Y bueno, el otro ítem apunta que el 32% señala que van a impartir charlas sobre conciliación de la vida personal, familiar y teletrabajo. Entonces las empresas proyectan principalmente a poner sobre la mesa un grado importante de bienestar a sus empleados, entendiendo que es un año que tenemos que consolidar esta nueva forma de trabajar. La siguiente, Mauricio, por favor. Bueno, respecto a la proyección del crecimiento del país,
también va de la mano con lo que señala el último informe de política monetaria del Banco Central, digamos. Ojo, esta entidad señala que la actividad va a continuar recuperándose para retomar niveles de septiembre del 2019 hacia el 2022. O sea, el 2021 es un año de transición. Lo comentábamos antes de la conferencia. Claro, esto no es una recuperación en V. Se habla de una K, digamos. Pero efectivamente el 2021 el Banco Central proyecta un crecimiento del orden del 5 a 4 puntos. Por otro lado, nuestros empresarios señalan mayoritariamente que el crecimiento va a estar entre un 2 y un 3,9, y la segunda gran mayoría entre un 4 y un 5,9. Entonces, están hablando bajo la misma perspectiva del Banco Central. Adelante, por favor, Mauricio. Ahora, cuando les preguntamos cuáles van a ser los aspectos que van a tener relevancia para su empresa durante el 2021, destacan elementos que habitualmente en la historia de esta medición no son muy comunes, digamos. Esto da cuenta de los cambios que hemos tenido desde octubre del 2019 y todo el 2020, entendiendo que, entre otros temas, la transformación digital, los cambios en los modelos de negocio, la innovación y el desarrollo del teletrabajo son elementos que ya debiesen ser parte de las preocupaciones de las organizaciones, no solamente para mantenerse, sino, para sobrevivir, sino para no perder competitividad respecto a la industria a la que pertenezcan, digamos. Y respecto a esto, sobre transformación digital, quería señalar que, bueno, en octubre salió un índice de madurez digital de Chile, y este estudio arrojó que el 69% de las empresas se encuentran en un nivel más bajo de digitalización, un 27% está en un nivel medio, y solo un 4% está en una fase mayor de madurez digital. Esto se entiende que las grandes empresas son precisamente las que están en esta realidad. Dado este diagnóstico, nuestras empresas, con estos resultados del IPER, señalan que tienen plena conciencia de estas falencias, y en ese sentido, que pongan foco en digitalizar, entienden que las amenazas no solo ahora vienen del microentorno, sino del macroentorno. Son temas desde elementos sociales a este tema de la pandemia, que no les permita seguir de la manera tradicional, con sus canales tradicionales, los obliga a subirse al carro de la digitalización, entre otros elementos, los obliga a estar en constante innovación y desarrollo, por un tema de que la amenaza es tan fuerte como desaparecer, digamos. Situación que vivieron, y lo destaco, entre octubre del 2019 a diciembre del 2020, cerraron 3.000 comercios a nivel nacional. Lo más probable es que este cierre se debe precisamente a que no fueron capaces de cambiar sus maneras, que no fueron capaces de acudir a canales no tradicionales en su operación y en su día a día, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, y esto resume nuestro estudio. Este es el IPER, este gráfico que ven. En julio pasado tuvimos el peor indicador de la historia de esta medición, pero hoy nos encontramos con una medición de 53 puntos, muy similar a la de junio de 2019, que abraza un nivel de optimismo en la expectativa de las empresas regionales. 66 puntos superior al último IPER. Esto, insisto, va de la mano con
perspectivas de expertos a nivel nacional, a nivel internacional, y nuestra región, los representantes de nuestra empresa no opinan distinto. Este es el año de recuperación, pero con ribetes de cuidado, por ejemplo, con elementos como la cuarentena, medidas sanitarias que atentan precisamente a este nivel de recuperación. Así que eso quería, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, Mauricio, Ricardo. Tenemos algunas preguntas que me gustaría que fuéramos contestando de a poquitito para poder ir desarrollando y dando respuesta a lo que les interesa a nuestros periodistas. La primera pregunta dice, es para Mauricio, se originó durante su exposición, y es de Javier Martínez. ¿Qué tipo de empresas no vieron afectadas sus ventas? De seguro son las esenciales. ¿Cuál es el detalle? Sí, Mauricio. sí, ahí, como dice Javier, efectivamente las principales empresas que no sufren o no han sufrido efecto por la pandemia son las empresas de rubro esencial, ¿ya? Alimentación, el rubro del retail, etcétera. Y otras que indudablemente, como decía Ronald, tuvieron un gran impacto, como lo que es gastronomía, hotelería, rubro automotriz, ¿ya? Transporte, ahí tuvo también un efecto. No tenemos en este momento el detalle en la encuesta de el rubro en especial, sino que en general son efectivamente aquellas que están dentro de este rubro esencial. Por ejemplo. Yo sí lo tengo. ¿Sí lo tienen? Ah, perfecto. Sí lo Perfecto. tengo. Y Ahí, procedo a leérselos, que son, denme un segundo. El 65% son empresas grandes, el 29% empresas medianas, y corresponden a empresas manufactureras, de transporte, energía, servicios profesionales y servicios financieros principalmente. perfecto. Y dentro de otro también hay otros rubros que no sé si están aquí incluidos, pero hay otros rubros que también no han mermado en sus ventas, incluso no han aumentado, como por ejemplo el rubro de ferretería, por ejemplo, que ya tenía también un aumento, todo lo que es artículos para la casa. Gracias, Mauricio. Tenemos la siguiente pregunta, está un poco ligada con la segunda, con otra que viene un poquito más adelante y que tiene que ver con la digitalización de las empresas. ¿Qué pasa con la digitalización de las empresas? ¿Hay interés en hacerlo? En este ítem aparece solamente el 12%, nos plantea Javier Martínez. De alguna manera también la respuesta estuvo dada por Ricardo hace un minuto, pero a lo mejor podríamos profundizar, porque en una pregunta siguiente dice, ¿qué elementos se necesitan para consolidar el trabajo remoto? Por ejemplo, y la flexibilización de los horarios, mejores normativas, mayor compromiso empresarial, ¿es un aspecto que debiese proyectarse más allá del 2021? Mira, respecto a la digitalización, efectivamente hemos crecido, se han integrado cada vez más empresas respecto a ello, pero no es suficiente. Estamos, si nos comparamos con países de la OCDE, estamos muy por debajo. Y acá, claro, se concentra esta baja en las pequeñas y medianas empresas, digamos. Falta que se sumen a ello. Pero ojo, las grandes, no todas, apenas un 69% de ellas a nivel, independientemente del tamaño, el 69% de las empresas posee recién inicios bajos de digitalización. Entonces, ¿qué se necesita? Efectivamente, se necesita un concepto cultural. Ya se sabe que esto es la nueva forma. Monstruos del retail en julio pasado pedían disculpas públicas por la eficiencia que no tenían a la hora de transformar esto digitalmente. Entonces, ¿qué más queda para las pequeñas empresas? Yo creo que
que si no se suben, tienen una desventaja estratégica importante, porque las amenazas de no sobrevivir son importantes, porque los canales tradicionales ya no dependen de la propia empresa, dependen del entorno. Hoy por hoy, imagínate, entramos a cuarentena, al menos un mes, imagínate el sector, los sectores afectados por lo mismo, digamos. Entonces, ¿cómo agregar elementos de innovación digital para sobrevivencia y subirte al carro? Respecto al tema de los canales remotos, claro, yo creo que el 2021 tiene que ver con una consolidación. Desde mi ámbito, el ámbito académico, la mayoría de las universidades, de la institución de educación superior, tuvieron que adecuarse muy rápidamente a esta nueva realidad y sortearon, me atrevo a decir con éxito, la forma de llevar su operación en términos remotos, digamos. Entonces, si esto lo bajamos a otro tipo de organizaciones con otro rubro, efectivamente, el 68% decía la encuesta está dentro de sus focos ese tema, y tiene que ver con un año de consolidación. Yo creo que el 2020 fue un arrastre a la fuerza, pero funcionó, y el 68% debiese consolidarse de esta forma. Muchísimas gracias, Ricardo. Efectivamente, hay harto por hacer en esa materia todavía en las distintas áreas, y el mundo académico venía trabajando ya tal vez un poco más, sobre todo en los programas de posgrado o postítulo. Tenían un poquito avanzado y sin duda dieron ahí un ejemplo de rapidez en el enfoque y en la ejecución de las clases online. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué implica para la región que la mayoría de los empresarios proyecte inversiones al 2021 menores a 5 millones de dólares? ¿Qué ventajas y qué desventajas se observan? Ronald. Sí, gracias, Carolina. La verdad es que no sé si tendrá alguna ventaja. Claramente, tener inversiones de pequeños montos es una desventaja respecto de tener inversiones como las que hemos tenido tradicionalmente de grandes montos. Obviamente que no hay ventajas ahí. Lo que sí hay es que, y como lo comenté hace un rato atrás, cuando mostré la slide, es que en la medida que esos recursos sean enfocados en mejoras, porque hay una parte que tiene que ver con la mantención, ¿cierto? Que hablamos, dijimos, hay una parte, más o menos un 50% estima que estos recursos son para hacer mantenciones que se requieren prácticamente todos los años, que son las paradas de planta. Ese otro 50% que dijo que va a invertir poco, pero pensando en el crecimiento, ahí es donde hay que enfocarse. Y eso sí, podríamos hablar de que es una ventaja, no por el monto, sino que por dónde se destinen eso. Por tanto, obviamente que en la medida que las empresas puedan invertir esos recursos en aquellos puntos críticos en que pueden hacer saltos en su productividad, en su nivel de producción en el fondo, que finalmente redunda en mayores ventas y que finalmente eso redunda en tener la posibilidad también de poder recontratar más personas de las que han perdido su empleo y también de contratar y de subcontratar, porque aquí no solamente se han perdido empleos directos, sino también se han perdido muchos empleos indirectos. Por tanto, el enfoque de esos recursos es el que vale. Por tanto, sí, el 50% de nuestros encuestados dicen que van a hacer crecimientos discretos, pero crecimientos al fin. Y eso, claro que es una buena noticia. Gracias, Carolina. Un poco ligado a eso, hay otra pregunta que dice, ¿creen que el gobierno está priorizando hoy los temas clave para impulsar el crecimiento? ¿Cuál sería el rol de la descentralización en este proceso? ¿Perdón? ¿Es para mí esa?
al discurso de Carolina. Sí, yo creo que está muy ligada porque habla precisamente de las menciones de aquellos aspectos clave que se consideraban para efectivamente tener un proceso de crecimiento como el esperado. Si me das un segundo, Carolina, porque me perdí aquí en la pregunta, para serte súper sincero. Las estoy leyendo, estoy buscando porque me perdí absolutamente. Perdí el audio en un minuto. ¿Cuál es la pregunta, Carolina? Disculpa. Voy a repetirte la pregunta. Dice, ¿cree que el gobierno está priorizando hoy los temas clave mencionados por los encuestados para impulsar el crecimiento? Y en ese contexto, ¿cuál sería el rol de la descentralización? Gracias. Ahora la encontré. Muchas gracias, Carolina. A ver, hablemos de la descentralización, que creo que aquí es lo central. Porque el gobierno está priorizando los temas claves para impulsar el crecimiento. Yo creo que hoy día hay tanta contingencia, la contingencia de salud, la contingencia social, la contingencia de la violencia que tenemos hoy día en nuestro país. La verdad es que probablemente han hecho salirse de la agenda al gobierno y ha tenido que perder mucha fuerza que pudiera tener destinada a impulsar aún más el crecimiento. Ahora, por otro lado, la pandemia es una variable externa. La pandemia tiene que ver también con los problemas de crecimiento que hemos tenido, si en el fondo los cierres de los negocios. No se olviden que esta crisis no es una crisis económica que nace en lo económico. Esta es una crisis económica hoy día que nace de una crisis de salud. Y por tanto se nos exigió que nos fuéramos a nuestras casas de un día para otro. Y eso hizo, en el fondo, que el sistema se trancara absolutamente. Entonces, claro, buscar ahí los equilibrios no es fácil. Y por eso es que creo que hoy día el gobierno que es el gobierno que tenemos y que nos rige, nosotros nos tenemos que poner a disposición de quienes están a cargo del país. Y en definitiva, no me cabe la menor duda que están buscando, dentro de toda esta problemática de la que no tenemos historia ni experiencia, las mejores decisiones. Ahora, el rol de la descentralización. El gobernador o gobernadora regional que tengamos próximamente nos va a traer, y así debiera ser, y en eso debiéramos estar todos disponibles, en que mejoremos la descentralización que tiene que ver con ciertas políticas públicas, ¿no es verdad? Porque el gobierno tiene que establecer las políticas públicas tendientes a que este gobernador tenga mayores atribuciones. Y aquí estamos hablando de atribuciones en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que ver con gestión y con recursos. Y con recursos financieros, recursos humanos, etcétera. ¿Ah? Es decir, un gobernador, en rigor, una persona que va a ser elegida en forma absolutamente popular, en forma absolutamente democrática, y que va a tener que además rendirle los resultados, ¿cierto?, a no solamente sus electores, sino que a toda la región. Y ahí claramente la descentralización cobra una relevancia increíblemente potente. Tenemos un sector forestal, que es como el cobre del sur. Tenemos un sector pesquero. Tenemos un sector agrícola que tiene una potencia, sobre todo el rubro alimentario, increíble a nivel mundial. Tenemos servicios, tenemos industria de todo tipo, tenemos generación eléctrica, somos exportadores de energía hoy día, vamos a ser exportadores de generación a nivel país, digamos. Entonces, la verdad es que la descentralización tiene que ver con todo esto, porque finalmente, y con eso cierro, el gobernador va a ser un generador de políticas públicas y va a ser un generador también del vínculo público-privado para que podamos, en esta gran región, como una gran casa, digamos, poder también arreglar nuestros asuntos internamente sin tener que ir a solicitar al nivel central, donde claramente tienen muchas veces una visión país que es súper entendible, pero que muchas veces nos afecta negativamente. Ahí, para complementar un poco, Carolina, yo creo que
haciendo un símil con lo que vimos de cómo está la organización hoy día, o cómo se ve para el 2021 dentro de estos ámbitos de dimensión de reacción, de avance, de aceleración. Yo creo que hoy día el gobierno, las medidas que está tomando, más que nada es para salvar la industria, en definitiva, salvar la empresa. Las medidas de tributarias que se han tomado, de disminuir la tasa, por ejemplo, de impuestos de primera para las pymes, esto que se está discutiendo ahora del FOGAPE 2.0, medidas de depreciación, todo eso para inyectar liquidez para mantener, en definitiva, la sobrevivencia de las empresas, ¿ya? Que es lo que hoy día están solicitando, y más todavía, como decía Ronald, con esta nueva cuarentena que tenemos de un mes y que sabe cuánto tiempo más va a alargarse. Entonces, medidas de impulsar el crecimiento, yo la veo más que nada enfocada a tratar de mantener, ¿ya? De contener, de inyectar liquidez a las empresas para que puedan seguir operando al menos en este trimestre, o en esta parte del año que estamos comenzando. A propósito de lo que tú planteas, Mauricio, de las medidas que se están implementando y a raíz de lo que comentas también de la cuarentena que iniciamos hoy día, creo que esta es una pregunta que puede tener distintos impactos desde las miradas de cada uno de ustedes. ¿Qué efectividad tienen las cuarentenas? ¿Consideran que son reales? ¿Cómo inciden en la industria? ¿Cómo inciden en nuestra economía el tener cuarentenas, por ejemplo, como la decretada hoy día, que debiera tener máximo 4 semanas? Sin embargo, no sabemos si eso puede ser prorrogable. ¿Cómo impactan medidas tan drásticas como la que tenemos hoy día? Uy, buena pregunta. La verdad es que no sabría, no tengo los antecedentes para decir si efectivamente es efectiva o no. La verdad, en mi percepción, yo creo que respetándose las cuarentenas deberían ser efectivas para que disminuya la tasa de contagio. Se supone que la medida lo que pretende es disminuir la movilidad de la población. Entonces, Ahora, así es. eso en las cuarentenas que tuvimos previamente no fue mucho porque, por ejemplo, en el caso de Talcahuano o de la intercomuna del Gran Concepción, muchas de las empresas, al ser declaradas esenciales, tenían igual movilidad. Hoy día se supone que va a ser eso muchísimo más estricto. Sí, así como también lo fue el toque de queda a las 8 de la tarde, que también era bastante estricto en ese sentido. Y que incluso yo creo que tuvo más efecto ese toque de queda a las 8 que la cuarentena, ¿ya? Pero es difícil ver el efecto. Ahora, económicamente tiene un impacto tremendo. El hecho de la cuarentena, la verdad es que se cierran prácticamente todos los negocios que no son esenciales, un efecto en la movilidad de las personas, de poder salir a comprar. Y como decía Ricardo, o sea, aquí las empresas que empezaron a transformarse digitalmente, a buscar nuevos canales de servicios, a buscar nuevos canales de venta, van a estar mejor preparadas que aquellas que en este tiempo no pudieron hacerlo, ¿ya? En esta medida, porque como decía, quién sabe cuánto más se va a alargar esta situación. ¿Alguien más quiere dar alguna respuesta? Ricardo, Ronald. Si es así, y en virtud del tiempo, aún nos quedan 2 preguntas más, entonces les pido ser un poquito más breves en sus extensiones de respuesta. No, yo solo acotar que el crecimiento va de la mano con la evolución de la movilidad. Las cuarentenas son muy malas noticias para lo que estamos hablando, digamos. Carolina, sí, yo solo quisiera aportar ahí que definitivamente está demostrado a nivel mundial que no está la fórmula perfecta. Los países desarrollados, a los que uno siempre mira, digamos, como referente, la verdad es que han tenido resultados terribles. Es cosa de lo que está pasando hoy día en Europa. Es cosa de lo que, lo que está pasando en países desarrollados como Alemania, Italia, Francia, España. Es decir, la verdad es que no hay una fórmula perfecta. Y me da la impresión de que detrás de esto tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Creo que no tiene mucho que ver finalmente con... Me da la impresión de que el virus, comportamiento del virus, es el espejo del comportamiento del ser humano. Y definitivamente
los gobiernos no sacan nada con, ni los expertos sacan nada con establecer todo tipo de restricciones si finalmente nosotros no la vamos a cumplir. Y aquí cuando hablo de nosotros, porque esto es una condición humana, digamos. Y digo nosotros porque nos compete a todos. Uno no puede decir, mira, siempre el problema lo tiene el del frente, digamos. No, esto es una condición humana. Y no tiene idiomas, no tiene religiones, no tiene colores políticos. Y por tanto, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, si en el fondo estas restricciones, las cuarentenas son restricciones, y las restricciones son porque se estima que en la medida que haya una persona infectada que ande circulando, obviamente que tiene una tasa de infección que finalmente es exponencial respecto a que si estuviera en su casa. Eso no hay ni una duda. Ahora, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la salud de las personas y la economía? Y la economía somos todos, pues, y lo voy a volver a repetir. La economía es cuando voy al negocio de la esquina a comprar. Eso es economía. Entonces, a ese señor le van a comprar porque necesita vender para poder vivir. Y yo necesito comprar también para poder vivir, digamos. Entonces, hay una paradoja muy compleja, muy compleja. Lo que sí, no tengo ni una duda, es que ningún gobierno se levanta en las mañanas pensando en echar abajo la economía de un país. No tengo ni una duda que todos los países y todos los gobiernos del mundo están haciendo lo que estiman mejor en el minuto que están ellos viviendo de forma particular. Eso creo. Muchas gracias. Nos quedan dos preguntas. La siguiente y la última se las estoy dejando una para el final, porque quiero que con eso cerremos. Creo que es un tema que trasciende solamente al IPER. Y la siguiente es, un 35% de los empresarios cree que la inversión en la región aumentará. Otro 36% dice que se mantendrá. ¿Es suficiente? ¿Esas cifras son suficientes para lograr una recuperación efectiva? ¿Ese nivel de inversión? ¿Esa tasa de percepción respecto a la inversión? Si me permites adelantarme ahí a la respuesta, Carolina, en esta visión gremial nuestra como representante de los empresarios, la verdad es que si tú sumas, tenemos más de un 70% de empresas que van a invertir, porque aquellos que dicen que no va a aumentar no significa que no van a invertir. ¿Ah? Significa que van a invertir el equivalente a lo que venían haciendo. Entonces, la verdad es que, a ver, la pregunta es un poco difícil de responder en lo concreto, dado que la palabra suficiente es muy compleja, es muy, no es muy tangible, no es muy dura, digamos. Entonces, la palabra suficiente también. Entonces, la verdad es que nunca es suficiente. O sea, si es por pensar lo que es suficiente, nosotros debiéramos volver a las tasas que teníamos no solamente de empresarios o empresas que van a invertir, sino que vuelvo un poco a la exposición, los montos de inversión. Los montos de inversión son importantes. Cuando son montos importantes, esos grandes montos significan nuevas empresas, nuevas construcciones. Construir significa contratar, subcontratar, comprar materiales, comprar insumos. Significa toda una cadena logística. Y luego la operación durante 20, 30, 40, 50 años. Entonces, claramente lo que se necesita son inversiones con montos importantes, y lo que nos está faltando en la región y a nivel país es aumentar el nivel de proyectos aprobados. Aprobados y que se ejecuten. Es decir, tenemos ahí un problema con el SEA, que en términos de la aprobación de las inversiones, ¿cierto? Que se están demorando muchísimo tiempo en aprobar inversiones. Y segundo, está el que una vez que esté aprobado, el inversionista esté dispuesto, dada esta contingencia de la que hemos conversado, ¿cierto? De la tranquilidad y de la paz social, de estar dispuesto a arriesgar su patrimonio en una situación en que ellos lo que necesitan es tener tranquilidad y certeza jurídica.
Muchas gracias, Ronald. Vamos ahora con la última pregunta, que si bien escapa un poco a lo relatado por el IPER, creo que es importante que de nuestra visión, la visión de ustedes, de las tres organizaciones que son las que realizamos esta medición, tengamos una respuesta al respecto. Dice, ¿les preocupa? Es una pregunta de Javier Martínez. ¿Les preocupa que aún en el Biobío no tengamos un indicador económico o un PIB regional, tomando en cuenta que se creó un grupo de trabajo para crear un mecanismo y obtener una cifra local, y de eso aún no hay nada? ¿Parto? Sí, yo considero que es relevante tener indicadores de esta naturaleza a nivel regional. El no contar con ellos implica en ciertos puntos estar un poco ciegos. La realidad local, la economía local, multigremio, hay mucha industria, con ribetes distintos, con crecimientos distintos. Yo soy de la idea que es muy necesario volver a tener indicadores locales de la actividad económica, digamos, porque con indicadores va de la mano con tomas de decisiones. La otra vez leí a Ronald, digamos. Ronald hizo una declaración la otra vez en el sur, digamos, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más desea responder al respecto? No, yo no puedo estar más de acuerdo con Javier. Y Ricardo, el hecho de no tener un indicador económico regional obviamente dificulta un poco lo que es la toma de decisiones, dónde focalizar los recursos, dónde focalizar cierta inversión. Entonces se requiere tener datos ya para cómo crecer aquí en la región. Entonces, indudablemente, tenemos que volver a tener este indicador a nivel regional. Ronald, estás muteado. Estaba muteado, estaba hablando para mí. Si mal no recuerdo, esto lo conversamos con Javier Ochoa tiempo atrás. Efectivamente, hacer un índice, la verdad es que, a ver, si fuera súper fácil de hacer y solo significara juntarnos un grupo o juntarse un grupo para hacerlo, ya estaría hecho hace rato. El punto es cómo hacer una medición que se acerque a la realidad, como es el IMASEC. El IMASEC anda muy cercano a la realidad. El punto es el siguiente: se requieren muchos recursos para hacer el IMASEC. Entonces, para hacer los indicadores regionales que sean relativamente certeros, digamos, lo que se requiere son muchos recursos. Y hoy día, lamentablemente, están los recursos, usted sabe dónde están puestos, si estamos en una crisis que estamos viviendo todos, lo que estamos conversando acá, digamos. Entonces, pero sí, no les quepa la menor duda, y eso sí lo hemos conversado con instituciones privadas y con instituciones públicas, que la necesidad de tener este índice, ¿cómo se llama?, regional, no es solamente un deseo, sino que es una necesidad, porque efectivamente no podemos pensar en que vamos a trabajar todos los años con el PIB regional de agosto del año anterior, porque en agosto sale el PIB. ¿Ah? Es muy difícil proyectar, es muy difícil trabajar de esta forma cuando no tienes un horizonte medianamente claro que proyectar, porque aquí la idea es poder proyectar. ¿Ah? Esta es información con la que uno proyecta finalmente. Así es que nada, no tengo mucha información tampoco al respecto. Este grupo de trabajo efectivamente se conformó en su minuto, trabajó en su minuto, pero desde que estamos en pandemia, que la verdad es que esos recursos hoy día definitivamente no están, o al menos no está dentro de las prioridades. Muchísimas gracias, Ronald. Sin duda es necesario, y el IPER también da un poco de respuesta a esas inquietudes en algunos aspectos, en algunas variables que son las que mide. Les damos las gracias
por habernos acompañado hoy día. De esta manera estamos finalizando esta entrega, la entrega número 19 del Índice de Percepción Empresarial Regional Biobío, IPER. Les comentamos que esta conferencia fue grabada, la van a poder ver nuevamente a través del canal de YouTube. De todas maneras, hoy día les vamos a hacer llegar el comunicado y la presentación que ustedes acaban de ver para que la tengan en su poder y puedan utilizarla durante en sus notas de prensa. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias también Ricardo, Ronald y Mauricio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias Carolina. a todos. Muchas Que gracias. estén bien, chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.